Buenas tardes, mi nombre es Luz Ángela Cañas, ponente en el primer Congreso Binacional de Investigación, octubre UNED 2018. El tema de esta presentación es el método etnográfico conducido en la clase de inglés como exponente de una realidad en la práctica pedagógica. Debo aclarar que los hallazgos dados en esta investigación forman parte de un conjunto más amplio de resultados obtenidos en mi tesis doctoral, la práctica pedagógica del docente de inglés vinculada a la neurociencia en la educación, en el contexto de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Por lo tanto, se destaca en esta presentación algunos hallazgos específicos que enmarcan el método etnográfico en el contexto educativo de las aulas de clase de inglés estudiadas. Esta investigación surge inicialmente como un acto reflexivo de la investigadora en su interés por un acercamiento hacia una comprensión sistemática de la dinámica ejercida por un grupo o unidad social de docentes y estudiantes en el entorno de la clase de inglés de pregrado en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en un tiempo y espacio determinado. Asimismo, como un acto investigativo, ya que las prácticas del día a día del aula de clase, al hacerse rutinarias, se convierten en formas implícitas de actuar de sus participantes. Por lo tanto, un reto para educadores, para docentes, para los mismos estudiantes y para la investigadora fue llegar a comprender en profundidad y revelar formas instituidas y cotidianas que se dan en ese contexto en cuanto a cómo, por qué y para qué ocurre. Por lo tanto, el método utilizado, el método etnográfico, el cual ha representado una opción de investigación aplicados en contextos de interacción social para llegar a identificar y comprender el estilo de vida de un grupo de personas, comunidades de análisis que viven juntas por un tiempo determinado, que se relacionan, que se comunican entre sí y que llegan a estar reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocas, así como nos lo dice Martínez, 1994. Esta investigación se propuso como objetivo central identificar y describir comportamientos, actitudes de naturaleza sociocultural, cognitivo-afectivo y o axiológicos de los actores sociales estudiados e involucrados dentro de este contexto educativo, docentes y estudiantes en clases de inglés de pregrado de la UNED, desde su propia percepción, desde sus propias creencias y vivencias cotidianas, con el objeto de interpretar los hallazgos develados en este contexto en función de conocer la dinámica del hecho pedagógico en un tiempo y espacio determinado. El estado del arte se fundamentó en teóricos como Tudor, 2001, Richard E. Lockhart, 1994, Woods, 1996, entre otros, quienes en conjunto conciben el hecho educativo y a sus actores sociales, docentes y alumnos, como entidades inseparables que vienen a conformar la dinámica que emerge del aula de clases según sus intereses, según sus creencias, según sus vivencias y sentimientos. Asimismo, la perspectiva etnográfica en esta investigación, según Frank, 1999, provee un lente para comprender patrones particulares de la vida específica de los integrantes de un aula de clase,
que usualmente no son visibles porque se hacen regulares y cotidianos, tal como indica este autor. Se requiere, por lo tanto, un recorrido y descripción densa en el que se debe captar estructuras de significados utilizados por las personas para comprender su mundo, para comprender su día a día, para comprender sus acciones, que muchas veces no son explícitas y que pudieran ser extrañas para otros, y que el investigador se propone conectar de alguna manera para de esta forma conocer el entorno educativo determinado durante el proceso de investigación. En el ámbito metodológico se refleja un diseño cualitativo interpretativo de investigación enmarcada en el método etnográfico educativo para comprender e interpretar las acciones sucedidas en el hecho pedagógico, cómo los sujetos docentes y estudiantes de cursos de inglés de la UNED construyen su realidad y cómo se relacionan entre sí. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de la información, se centraron en el lenguaje hablado y escrito por medio de la selección de informantes clave, 3 docentes, 9 estudiantes de diferentes cursos de inglés de pregrado de la UNED, por medio de la observación semiparticipante, donde se elaboró una guía de observación, según Spratly, 1980, considerando una serie de preguntas allí las cuales se pueden visualizar en esta sección y que guiaron el proceso de observación. El investigador debe entrar al campo de estudio con una idea de qué es lo que se va a observar. Por lo tanto, esta guía de observación, siguiendo las pautas de este autor, sirvieron a la investigadora para enfocarse en los distintos aspectos de la clase que iban a ser observados. Asimismo, la entrevista, donde se diseñó un guión de entrevista de preguntas semiestructuradas para docentes y otro para estudiantes, relacionadas con la cotidianidad del docente y del estudiante en el aula de clase. Y las notas de campo por parte del investigador para registrar acontecimientos escritos para evitar y así evitar el olvido de algunos datos ocurridos en el campo de estudio y de acuerdo pues con situaciones específicas ocurridas en este espacio, en este contexto educativo. Continuando en el ámbito metodológico, esta lámina muestra los pasos que en forma secuencial orientaron el proceso de investigación, reflejados como momentos de investigación. En ello, pues, la reflexión, la exploración, como el paso para identificar el problema y diseñar todo el marco conceptual teórico, la planificación al seleccionar los informantes clave y la preparación de formatos, la recolección de la información para la selección y diseño de las diversas fuentes de recolección de los datos, la entrada al campo, el proceso de observación de la investigadora y las entrevistas semiestructuradas a informantes clave, posteriormente a una salida del escenario una vez saturada la información para proseguir con la revisión y estructuración de los datos. Allí mismo se siguió con el análisis de la información, el proceso de conceptualización, categorización y codificación de la información emergida, usando técnicas informáticas como el SPSS y el Atlas T, y finalmente
la construcción de los resultados y la representación de los hallazgos en constructos y en esquemas y gráficos. Seguidamente, esta lámina resume la presentación y el análisis de los resultados por medio de un procedimiento inductivo analítico. El análisis de los resultados se basó en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin 2002, siguiendo una codificación abierta para determinar categorías, subcategorías, dimensiones y códigos, una codificación axial al relacionar las categorías y una codificación selectiva para integrar todas las categorías y expresar los hallazgos que luego dieron forma a teorías, a constructos. Asimismo, por medio del enfoque estructural, SPSS, se relacionaron los distintos hallazgos por medio de un proceso triangular, una triangulación de datos dentro del mismo método etnográfico para comparar, contrastar e interpretar dichos datos. Se interpretó, por lo tanto, en forma general, a la práctica pedagógica como compuesta por una didáctica general, con un enfoque cognitivo-social, y una didáctica especial o práctica para la enseñanza del idioma inglés, con un enfoque práctico e interactivo. Una didáctica general que implica un proceso de socialización del aprendizaje por medio de la interacción de sus participantes, y un enfoque práctico reflejado en la ejercitación de temas y tópicos, una creación de lazos de afectividad entre los miembros del grupo. También se interpretó niveles de diferencialidad de conocimiento entre los estudiantes y cómo los docentes manejan estos niveles dentro de su clase. Se reflejó que los docentes traen, por supuesto, experiencias académicas previas y, entre todo, un clima socioafectivo por medio de diferentes rutinas que se instauran en la clase. Se reflejó también que el estudiante, en su mayoría, parece depender de lo asignado por el docente, aunque también ellos en ocasiones toman la iniciativa y la autonomía para realizar sobre todo actividades fuera del aula de clase. Esta lámina muestra un ejemplo del proceso de codificación en su categoría dinámica de la clase, donde surgen las subcategorías cotidianidad en el aula, el ambiente de la clase y sus distintas dimensiones, provenientes de unos códigos que surgen de la interpretación que da la investigadora según las percepciones y vivencias de los actores sociales en el proceso de investigación en el transcurrir de las clases observadas. Finalmente, esta lámina muestra parte de las conclusiones resultantes de la aplicación del método etnográfico en esta investigación. En ellas, el método etnográfico en acciones concretas en el ambiente de la práctica pedagógica del docente de inglés, traídas a partir de un conjunto de elementos interrelacionados desde las vivencias de sus actores, la percepción de costumbres, actitudes y demandas entre los actores sociales hacia lo que sucede y se espera de la labor pedagógica, la realidad compleja y diversa que muestra el aula de clase, la puesta en marcha por los docentes de acciones estratégicas de diversa índole y momentos de introspección del docente hacia su práctica pedagógica. Gracias por su atención. Finalmente, las referencias bibliográficas.